Hola, ahora vamos a abordar el tema de probabilidad de una variable aleatoria continua utilizando integrales definidas. Entonces vamos a introducir el tema recordando que hay variables cuantitativas que son continuas, quiere decir que toman un valor infinitesimal eh, entre dos números dados, por ejemplo, la lluvia, el tiempo, el peso, el dinero, a diferencia de las variables discretas que son números enteros como el número de hijos o el número de goles en un partido de fútbol. La probabilidad, por otro lado, es la expresión numérica de la posibilidad de que algo ocurra y esa expresión toma valores entre 0 y 1, ¿verdad? Una serie infinitesimal de valores entre 0 y 1, donde el valor 1 es certeza total de que algo ocurrirá, el valor 0 es imposibilidad de que algo ocurra, y entre más se acerque a 1, pues mayor probabilidad, y entre más se acerque a 0, menor probabilidad. Las probabilidades pueden ser explicadas por funciones que se llaman funciones de densidad de probabilidad, que deben cumplir dos condiciones: ser positivas para todo valor de x y ser igual a 1, es decir, el área bajo la curva debe ser igual a 1. Entonces, cuando estamos hablando de integrales definidas para calcular probabilidades, lo que vamos a tener es lo siguiente: vamos a conocer una función de densidad, generalmente va a estar acotada por un intervalo de A hasta D, o sea, X va a tomar valores de mayores o iguales a A y menores o iguales a D. Es decir, la función solo va a ser válida para este intervalo. Y dentro de este intervalo van a haber otros intervalos en los que nosotros calculemos la probabilidad. Por ejemplo, ¿verdad? Calcular la probabilidad de que la variable X tome un valor entre B y C. Es decir, que donde B es menor que C. Y la vamos a expresar de la manera siguiente, ¿verdad? X debe tomar un valor mayor o igual que B y menor o igual que C. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces lo vamos a descubrir con una integral que va desde B hasta C, de f de x diferencial de x. Ahora, cuando nos piden encontrar la probabilidad de que una variable tome un valor menor, o sea, solo nos dice que tome un valor menor que b, entonces nosotros para calcular o para determinar los dos límites de integración vamos a hacer lo siguiente: es la probabilidad de que x sea menor o igual que b, ¿verdad? Pero obviamente x no puede ser menor que a, que es el límite que ya tenemos acá, ¿verdad? Entonces lo planteamos así: x va a ser menor o igual que b, pero también tiene que ser mayor o igual que a, entonces los límites van a ir de a hasta b. Ahora, cuando nos pide encontrar una variable aleatoria que tome un valor mayor que b, pues sería de la manera siguiente, ¿verdad? Que sea mayor que b, pero obviamente no puede ser mayor que d, entonces tiene que ser menor que d. Entonces lo planteamos así, ¿verdad? X va a ser mayor que b, pero también tiene que ser menor que d. Y así ponemos los intervalos, los límites de integración de b hasta d. O puede ser de la manera siguiente: como nosotros ya conocemos la probabilidad cuando x es menor que b, entonces pues a 1 le podemos restar la probabilidad cuando es menor y nos va a dar la probabilidad de x mayor que b, mayor o igual que b. ¿Por qué, verdad? Porque las probabilidades suman 1 y cuando estamos hablando de un mismo parámetro, pues entonces por complemento podemos restar y a 1 le restamos la probabilidad que ya conocemos y nos tiene que coincidir los resultados. Pero bueno, vamos a un ejemplo. En este caso estamos hablando de un examen de ingreso a la Universidad de Tokio, donde es el tiempo en horas para efectuar el examen es aleatorio y tiene una función de densidad siguiente. Entonces, esta es la función de densidad que explica el tiempo en horas, ¿verdad? Y va de intervalos de 0 a 6. Obviamente X toma valores entre 0 y 6, o de otra forma, esta función solo es válida en este intervalo. Entonces queremos encontrar la probabilidad de que alguien tarde entre 2 y 5 horas para realizar el examen, que la probabilidad de que alguien tarde menos de 2 horas, la probabilidad de que alguien tarde más de 2 horas. Vamos a comenzar replanteando el gráfico, donde acá en la escala de las ordenadas es la probabilidad y acá el número de horas en la escala de las abscisas.
Si se percatan, aquí tiene un límite de donde inicia y aquí donde finaliza, porque solo en este intervalo es válida esa función de densidad. Y en la primera nos pide encontrar el intervalo o la probabilidad de que alguien dure entre 2 y 5 horas, que es esta área sombreada, ¿verdad? Entonces el valor de esta área es la probabilidad de que alguien dure entre 2 y 5 horas y se plantea de la siguiente manera. La probabilidad de que tarde o 2 o 5 horas, es decir, x puede ser mayor o igual que 2 y menor o igual que 5, y lo planteamos como una integral definida que va de 2 a 5, 2 más x sobre 30, y esto lo podemos replantear de la manera siguiente, de forma distributiva, 2 sobre 30 más x sobre 30. Resolvemos esta integral agregando x a la constante y multiplicando, o sea, sumándole una potencia a x en el, acá en x sobre 30. Y nos va a quedar x cuadrado sobre 60 evaluado de 2 a 5. Pero acá podemos reducir todavía este 2 con este 30 y nos va a quedar x sobre 15 más x cuadrado sobre 60 evaluado de 5 a 2. Lo evaluamos, el límite superior va a ser, al límite superior le restamos el inferior, que es 5, y el inferior es 2. Y nos va a dar los siguientes valores: 75 menos 0.2. Entonces la probabilidad de que alguien tarde entre 2 y 5 horas es de 0.55, o sea, más cercano a 1 que a 0. Ahora, la probabilidad de que alguien tarde menos de 2 horas significa que x va a ser menor que 2 o igual que 2, pero no puede ser no puede ser menor que 0, entonces tiene que ser mayor que 0, porque acá está, ¿verdad? Esta función solo es válida entre 0 y 6, por lo tanto, para formar los límites de integración, tomamos de 0 a 2, ¿verdad? Porque x debe ser menor que 2, pero tampoco puede ser menor que 0, así que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Y como el integrando ya lo resolvimos, es el mismo, nada más cambia la evaluación de 0 a 2. Acá la evaluación en 0 se vuelve 0 y la evaluación en 2 ya sabemos que nos da 0.20. Por lo tanto, la probabilidad de que alguien dure menos de 2 horas desde 0.20, es decir, muy improbable, muy cercano a 0. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que alguien tarde más de 2 horas, y entonces x debe ser mayor a 2 o igual a 2, pero no puede pasar de 6, que es el otro límite donde la función es válida, ¿verdad? No puede pasar de 6, entonces tiene que ir de 2 a 6, o sea, va a ser mayor que 2, pero no puede ser mayor que 6. Y obviamente ya el integrando sigue siendo el mismo, se resuelve igual, nada más que se evalúa de 2 a 6. Acá la evaluación en 6 nos va a dar 1 y la evaluación en 2 nos sigue dando 0.2, y 1 menos 0.2 nos da 0.80. La probabilidad de que alguien dure más de 2 horas, ¿verdad? O hasta el límite, que son 6 horas, es de 0.80, o sea, es una probabilidad muy cercana a 1. Otra forma de encontrar este mismo 0.80 es nada más. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual a 2, es decir, menor que 2. A 1 le restamos 0.2 y nos da 0.80. Pero en esto no nos concentremos. Si entendimos esto, no hay ningún problema.